Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia del Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Por favor, acompáñenme al texto que está en Juan capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 21 al 27. Dice la escritura. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Bueno, estamos en el estudio del Gran Yo Soy. Desde ya les doy un feliz año nuevo y un próspero año nuevo, que todos los deseos que hay en su corazón en Cristo Jesús se cumplan conforme al beneplácito de Él mismo. Quiero hablar acerca de Yo soy la resurrección y la vida, el gran título, Ego Eimi, Yo soy. Como estamos en esta serie, yo quiero hablar de esto con una propiedad y con una madurez. Quiero que usted escuche esto porque estaba escuchando al pastor R.C. Sproul, y el pastor R.C. Sproul decía algo que la verdad me llamó mucho la atención. Y era de cómo y de qué manera las personas en el antiguo Israel tenían una fe tan inquebrantable. Era increíble la fe que tenían las personas del antiguo Israel. O sea, era una fe inquebrantable. ¿Y por qué sucedía esto? Porque las personas tenían seguridad acerca de a dónde iban después de la muerte. Entonces no les importaba que el Imperio Romano les quitara la vida, no les importaba aún ver morir a sus hijos, porque ellos creían en la resurrección. Sí, muy contrario a algunas corrientes de los mismos judíos. Entendemos, por ejemplo, los saduceos, que no creían en la resurrección. Pero las personas en el antiguo Israel, las personas sobre todo después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo les daba la motivación suficiente, la fe suficiente para creer en esa esperanza llamada resurrección. Y es que a veces es una pregunta que nosotros nos hacemos, y es una pregunta que se hacía, por ejemplo, Job. Vamos a Job, y allí en el capítulo 14, versículo 10 dice: mas el hombre morirá y será recortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? Que me encubrieses hasta apaciguar tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces, cuando nosotros vemos acá, vemos a un hombre llamado Job que estaba atormentado, y él quería esconderse de la ira de Dios, pero también tenía la gran pregunta que todos nos hacemos, que siempre nos hemos hecho y que algunas personas no quieren ni siquiera pensar en esto. ¿Qué pasará el día que yo me muera? Entonces usted dice: pero ¿va a hablar de esto al inicio de año? Sí, quiero hablar de esto con el propósito de darle a usted una esperanza, de que esa esperanza que tenía el pueblo de Israel sea una esperanza que sea vivida en usted, que se muestre en usted. Porque en la actualidad hay muchas iglesias. Las iglesias en la actualidad están muy confundidas, porque usted, por ejemplo, en la actualidad ve a un cristiano pasando por necesidad, pasando por alguna enfermedad, cualquier cosa, y lo primero que piensa es que Dios le ha dejado de amar. Muy contrario a lo que se vivía en aquel entonces, que estaban enfermos, morían de hambre, eran presos, les daban de comer de sus cuerpos a los leones y a los tigres, y ellos no tenían ningún temor a ir a este destino, sino que ellos creían en la resurrección. Entonces el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué nivel de fe tenían ellos? Y ese nivel de fe, ¿por qué no lo vemos en la actualidad? Es la pregunta que usted debería hacerse. Si usted el día de hoy le vinieran y le sacaran de su casa y le pusieran un arma y le dijeran: renuncias a Jesús, muy posiblemente muchos renunciaríamos a Jesús. Y digo esto no porque en realidad yo quisiera renunciar a Jesús, sino porque yo tengo que desconfiar de mí mismo, de lo que yo podría llegar a decir en ese lugar. Obviamente, para mí Cristo en este momento es el fundamento de mi vida, pero yo tengo que tener unas bases sólidas, creer verdaderamente en Jesús hasta tal punto de que si en algún momento llegase a estar en riesgo mi vida, a mí no me importa irme con Él. Esa debe ser una fe que debe haber en usted y debe haber en mí. Yo me pongo, por ejemplo, porque ustedes de pronto van a pensar: bueno, usted dice ese tipo de cosas, pero si a usted lo sacaran, vamos a ver qué va a decir usted. Entonces yo prefiero decirle a usted que yo también posiblemente estaría en su misma condición, posiblemente lo negaría. Pero nuestro trabajo aquí en la tierra es tener una fe inmovible,
una fe, como dice la escritura, más el que hace su cimiento en la roca, vienen los mares, vienen los ríos, pero no pueden arrastrar esa edificación que está sobre la roca. Pero hay personas que tienen su fe puesta sobre la arena. Llega el río y se va a la casa con todo y tierra, con todo y mar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una fe bien afianzada, sino nosotros pensamos de una manera equivocada. En la actualidad, usted tiene una enfermedad. Y lo primero en lo que usted piensa es de que Dios le odia o le detesta o de que usted cometió pecado y por lo tanto usted está pasando por esas situaciones porque usted está mal. ¿Sí? Pero dígame, ¿qué mal estaba haciendo la iglesia primitiva? La iglesia primitiva en donde los cogían, los aserraban, morían, comidos por leones, por tigres. Dígame, ¿qué mal estaban haciendo ellos? No, mi querido amigo. Hay algunos predicadores que le dicen a usted que si usted tiene enfermedad, entonces porque usted anda en pecado. Es que si usted tiene escasez económica es porque usted no ha contribuido bien en la iglesia. Y mi querido hermano, eso es contrario a la escritura. Estaríamos negando y estaríamos diciendo que el Señor Jesús, que los apóstoles y que la iglesia primitiva toda estaba en pecado. Y que todos ellos estaban siendo maldecidos por el mismo Dios, incluso el mismo Jesús. Entonces, obviamente el Señor Jesús llevó el peso del pecado y la consecuencia de nuestras transgresiones. Pero mi querido hermano, él llevaba ese propósito en lugar de usted. ¿Sí? Pero la iglesia primitiva pasó por mucha persecución, pasó por mucha angustia y usted no puede pensar de que ellos por no diezmar, por no ofrendar, tampoco usted puede pensar que porque no tenían de pronto un modo de servirle de una manera abundante al Señor, era que de pronto ellos estaban en maldición. No estoy queriendo decir que no hay que ofrendar, que no hay que diezmar, tampoco estoy queriendo decir que no hay que servir, sino que mi querido hermano, tenemos que ser maduros, ¿sí? El hecho de que a usted le pase algo malo no significa que Dios lo odie o de que usted muchas veces esté haciendo mal. Eso sí, quiero hacer la aclaración que en muchas ocasiones sí es porque a veces estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Pero vamos a la pregunta, ¿el hombre vivirá después de morir? Entonces, aquí se la está respondiendo el Señor Jesús a usted y a mí, ¿sí? El versículo 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, o sea, nosotros estamos vivos en este mundo, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cómo dice? No morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, le está hablando a usted acerca de la vida eterna. Pero solamente y el único requisito es creer en él. Aquí él no le está mencionando la ley, ¿sí? Solamente el único requisito es creer en él. Este mensaje lo traigo mostrando tres perspectivas muy distintas. Una perspectiva es la de los discípulos, otra perspectiva es la de Marta y María, que son las hermanas de Lázaro, y la tercera es la de los judíos. Entonces, vamos a ir con la primera perspectiva, que es la de los discípulos. Los discípulos, en ese momento en donde les llega el mensaje de que Marta y María están mandando a llamar al Señor Jesús porque Lázaro estaba en Betania y estaba enfermo, había caído enfermo, le estaban diciendo al Señor Jesús, venga, no vayamos para allá porque hace poquito, o sea, usted viene de allá y lo intentaron matar. Hombre, hay que ser prudente, ¿no? ¿Para qué vamos allá si nos van a matar? Y Tomás el Dídimo estaba diciendo, no, si vamos allá nos van a matar. Entonces, del lugar en donde estaban a Betania era un lugar muy cercano. De hecho, estaban posiblemente, dicen algunos que estaban a 15 horas, otros a 24 horas. Habían otros que decían que estaban a 45 kilómetros. Mire, en realidad lo que está tratando de decir el texto es que estaban muy cerca del lugar, ¿sí? Lo curioso es que el Señor Jesús dice, quiso esperar 2 días más. Y los discípulos estaban convenciendo al Señor Jesús para no ir a aquel lugar. El Señor Jesús antes de eso les está diciendo, Lázaro duerme. Entonces, cuando les dijo que Lázaro duerme, ellos estaban pensando de que Lázaro en realidad no había muerto, pero Lázaro había muerto. Entonces, él mirando lo que estaba pensando todos los discípulos, él les quiso decir, venga, Lázaro murió. Lázaro ha muerto, verdaderamente muerto. Y me alegro por vosotros. Mire, el versículo 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Entonces, él se está alegrando de que los discípulos no estén allá. ¿Por qué se está alegrando de que los discípulos no estén allá? Porque cuando usted está al lado de una persona que está pasando dolor, posiblemente, y según dicen las personas que estudian estos textos, es que Marta, María y Lázaro eran personas muy queridas en ese lugar. Aparte de esto, hay que entender una cosa. Las personas en aquel entonces se dolían mucho porque no sabían si había una resurrección o si qué pasaba con el alma. Habían muchas preguntas. Recordemos que también tenía las enseñanzas de los saduceos,
que ellos no creían en la resurrección. Entonces, la muerte para ellos era terrible. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesús les dice, me alegro de que ustedes no hayan ido y ni hayan estado allá, les está queriendo decir, me alegro de que usted no esté pasando por ese dolor, ni tampoco tengan la información que posiblemente está recibiendo Marta y María, sino que ustedes me hayan acompañado durante todo este recorrido y hayan visto los milagros, los prodigios y las cosas que yo estaré por hacer. Entre esas cosas, ellos no sabían que iban a presenciar ¿qué? La resurrección de Lázaro. Entonces, desde este momento quiero que ustedes se pongan en la calidad de discípulos. No te vas a poner en este momento en la calidad ni de Marta ni de María. Quiero que desde la perspectiva del discípulo usted observe lo que ve el Señor Jesús y lo que ven los discípulos. ¿Con qué propósito yo hago esto? Porque el Señor Jesús empieza a recibir un mensaje y yo quiero que vayamos a San Juan capítulo 11, o sea, ahí donde estamos, al versículo 3, y veamos la manera en la que Marta y María mandan a llamar al Señor Jesús. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas se refiere a Lázaro. Entonces, no sé si usted al leer, usted no nota como una forma de decirle, una forma desesperada, una forma, en cierta forma, con manipulación. Le está diciendo, venga, el que usted ama está muy enfermo, venga rápido. O sea, le está queriendo decir, o sea, si usted lo ama, venga rápido, ¿sí o no? Entonces, pero pues lo está diciendo con palabras bonitas, ¿no? Entonces, los discípulos, obviamente a lo que escucharon esto, empezaron, como le estaba diciendo, a pelear con el Señor Jesús. Y de hecho el Señor Jesús, después de que le dice eso, les dice, vamos allí. Entonces, Tomás, en un acto de valentía, le dice, pues listo, vámonos todos a morir con usted, Señor Jesús. Dijo C.S. Sproul ahorita que estaba escuchando un mensaje de él, dijo, pero esta perspectiva de Tomás al poco tiempo cambiaría radicalmente. ¿En qué momento? Pues cuando cogieron al Señor Jesús, dice, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. ¿Qué pasó? Pues Tomás y todos los discípulos no fueron a morir con el Señor Jesús. Lo que pasó fue que en ese momento apenas cogieron al maestro, los discípulos se fueron. Entonces, mire esto, yo quiero que usted piense en la perspectiva de los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando van con el Señor Jesús, sale Marta a encontrar a Jesús. Entonces, lo primero que le dice Marta al Señor Jesús, ¿qué es? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, el versículo 20, pero María se quedó en casa. Note esto, y quiero que tenga el nombre de María aquí en su cabeza. Vamos a hablar primero de Marta. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, la cuestión con Marta es que muy contrariamente a lo que sucedió la primera vez cuando se nombran los textos que el Señor Jesús fue a su casa, Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas y María estaba a los pies del Señor Jesús escuchando sus dichos. Marta estaba, ¿qué haciendo? Estaba muy ocupada. Entonces el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una cosa te es necesaria y es oír mi palabra. Entonces, ese es el problema del creyente que piensa que por tener alguna afinidad con Dios o porque verdaderamente entiende que Jesús le ha dicho, por ejemplo, a través de nosotros los predicadores, de que te ama, y en el momento en el que tú le pides algo al Señor Jesús y el Señor Jesús no corre a hacerte lo que tú pides, entonces ahí es cuando tú empiezas a dudar del amor de Él. ¿Me explico? Entonces, hay personas que piensan que porque determinado predicador, y ya no voy a mencionar el nombre de aquel predicador que empieza por D y termina por Dante, que dice que el Señor te ama desesperadamente, el Señor está enloquecido por ti. Entonces, llega el momento, mi querido hermano, en donde usted necesita algo verdaderamente de Dios. Verdaderamente, o sea, que usted lo desee y que esas cosas no lleguen. Lo primero que usted va a hacer con Dios es quejarse con Dios. Si usted hubiera estado aquí, mi petición se hubiera realizado. Y es que a veces creemos que el Señor Jesús es el mago de los deseos, que frotamos la lámpara y el Señor sale de un momento a otro. ¿Sí? Obviamente la respuesta del Señor Jesús dejó frío a cualquier persona que lo escuchara. Entonces le dice, tu hermano va a resucitar. ¿Sí? O sea, no importa que esté muerto. Yo puedo hacer cosas de la nada, yo puedo crear, yo puedo dar vida. ¿Sí? Marta, como estaba muy afanada y turbada, había escuchado de la resurrección, porque note que Marta sí tenía un conocimiento de la resurrección. Está diciendo, sí, yo sé que resucitará
en el día postrero, o sea, cuando nos encontremos todos en el gran juicio, posiblemente el Señor Jesús se sentó allí, cosa que sí hizo María, empezó a escuchar María las palabras del Señor Jesús, pero Marta estaba ocupada y creyendo que se estaba ganando el favor del maestro. Yo le sirvo al maestro, yo amo al maestro, y a mí me dice el maestro que me ama. Se supone que el maestro tiene que correr, hacer mi voluntad. Y ahí es donde tenemos un serio problema, mi querido amigo. Iniciando el año, te lo voy a decir de la siguiente manera, hay que madurar. Hay que madurar, porque es que el Señor Jesús primero es su Señor, no es su esclavo. ¿Recuerdan el cuento de Aladino y la lámpara mágica? El mago se hacía esclavo ¿de quién? Del que poseía la lámpara. Dios no es esclavo suyo, mi querido hermano. Quiero hacerle esta aclaración. Porque es que pensamos, según como nos han dicho en muchos casos, no, el Señor Jesús mira tu dolor, Él conoce tu situación, y sí lo vamos a ver, que verdaderamente aquí vemos que el Señor más adelante llora al ver el dolor. Pero mi querido hermano, Dios tiene carácter. Dios tiene carácter. O sea, Dios en ninguno de los casos va a hacer lo que tú pidas. Va a ser lo necesario para su propia gloria, no para tu gloria ni para que tú te sientas bien. Quiero hacer esa aclaración, porque hay personas que piensan que no, que Dios está obligado a cumplir todos nuestros deseos. Dios no está obligado a nada, mi querido hermano. Y si Él va a hacer algo, lo va a hacer en su tiempo. O sea, el hecho de que tú pienses de que Dios tiene que correr, Dios no le corre a nadie, mi querido hermano. ¿Sí? Note que cuando usted mira los textos, en los primeros versículos lo que hace Dios y lo que hace el Señor Jesús es frenar completamente. Dios frena a Jesús y el Señor Jesús se queda 2 días más. 2 días más. Y vemos, usted dice, pero me está nombrando a Dios como si Dios estuviera, o sea, el Dios Padre estuviera frenando a Jesús. Claro que sí. Y ya ahorita lo vamos a ver, porque en la oración antes de resucitar a Lázaro, el Señor Jesús le dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y no lo digo porque no me escuches, sino lo digo aquí delante de todas estas personas para que entiendas que yo oré antes por esta situación y de que tú me has oído. Entonces el Padre le dijo al Señor Jesús, venga, quédese aquí. ¿Y por qué le dice este tipo de cosas? Porque los judíos tenían una creencia. Los judíos creían que a partir del tercer día ya el cuerpo entraba en una descomposición y hedía muchísimo. Ya al tercer día ya el cuerpo estaba inflado y empezaba a esparcir olores. Recuerden que no estaban en capillas de la fe, no estaban en los olivos, no estaban en una funeraria, no estaban en un lugar en donde ni siquiera había formol. No, lo único que había es que a veces les echaban aceite balsámico y mirra. ¿Sí? Y les ponían unas vendas, les ataban para que el cuerpo al inflarse no se cayera ni se empezara a inflar hacia un lado y tuviera algún tipo de deformidad del cuerpo. Entonces hay que entender esto. Ellos creían que el alma de la persona estaba allí hasta el tercer día. Dios inspira al Señor Jesús y le dice, quédese acá hasta el 4.º día. ¿Por qué hasta el 4.º día? Hasta que esas personas completamente pierdan la última gota de esperanza. Hasta que esas personas pierdan completamente la última esperanza de que el alma vuelva a ese cuerpo. Entonces, por eso Marta y María mandan a llamar al Señor Jesús desesperadamente. Posiblemente ya estaba a punto de ¿qué? De fallecer Lázaro en ese momento. O sea, ellos esperaron hasta el momento entendiendo ellas de que al Señor Jesús lo estaban buscando para matarlo. Entonces hay que entender el contexto. Claro, cuando usted mira esto, ellos ya cuando Lázaro estaba a punto de morir, mandan a llamar, sabían que el Señor Jesús estaba cerca y lo mandan a llamar desesperadamente, venga porque al que usted ama está a punto de morir. Entonces ya cuando usted ve esto, usted dice, claro, ya entiendo un poco más. Entonces Dios retiene a Jesús en donde estaba y el Señor Jesús obviamente dice, no, tenemos que esperar hasta que ya no haya más esperanza, hasta donde definitivamente la fuerza humana, la ciencia humana y todo haya claudicado para que yo pueda entrar hacia la obra. Y así sucede con muchas cosas, mi querido hermano, porque Dios espera hasta que ya no tengas más fuerza ni tengas algún tipo de posibilidad, hasta que definitivamente, aún hasta esa relación, tu empresa, tu economía, tu salud hayan claudicado severamente. Porque estamos pensando que Dios está interesado en reciclar. No, porque la escritura es clara cuando dice, he aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Entonces, él, como en el Génesis, él no recicló el caos y la vacuidad. Él hizo del caos y de la vacuidad, hizo un Edén, ¿cierto? Hizo la tierra, hizo todo lo que nosotros conocemos del caos y de la vacuidad. Hay que entender esto. Eso sí, quiero ser claro. En medio del caos y de la vacuidad, Dios está. Porque así como en el Génesis, Dios estaba en el caos y la vacuidad, aquí el Señor Jesús, en medio de ese caos, en medio de tanta tristeza, Él viene a hacer luz y empieza a separar, ¿qué? Las tinieblas de la luz. Quiero ser claro con esto porque hay personas que piensan mal acerca de Dios. Entonces, Dios me ama enloquecidamente, Dios está dispuesto a hacer por mí lo que a mí se me da la regalada gana, lo que yo quiera. No, mi querido hermano. Dios nos ama. Eso sí es indiscutible. No le voy a discutir yo eso a usted. Pero la mayor muestra de amor que Él pudo darnos a nosotros fue su Hijo. Nosotros queremos un Rolls Royce, un Jaguar, un Ferrari. Queremos una Harley Davidson. Queremos la última moto, Yamaha, Suzuki, Honda. Nosotros queremos la última casa, un penthouse. Queremos irnos para otro país. Allí en Manhattan, queremos estar en Estados Unidos, queremos estar en Canadá, queremos estar en Australia, queremos estar en cualquier lugar y queremos tener una casa de lujo. Queremos tener la mejor salud, los mejores hijos. Queremos que todo el mundo nos envidie. Y a eso lo relacionamos con el amor de Dios. El mayor amor y la mayor bendición, mi querido amigo, es que usted tenga la salvación y de que como los antiguos usted tenga seguridad acerca de a dónde se va. Porque la casa, el Rolls Royce y todas esas cosas a los que usted se aferra tanto, esas cosas van a desaparecer, dijo el Señor Jesús. No hagas tesoros aquí en la tierra donde el pollino y el hollín corrompen, háganlos ¿en dónde? En el cielo. Entonces, por ahí al Señor, un sujeto por ahí con D, que empieza con D, el Señor estaba diciendo que nuestra tierra prometida estaba aquí en la tierra. También, o sea, que a partir de que usted recibía la salvación, usted empezaba a vivir la tierra prometida. Estoy de acuerdo y no estoy tan de acuerdo en esa afirmación. Porque el Señor Jesús dijo, o sea, el Señor Jesús no se va a contradecir, hermano. Él dijo, en el mundo hallaréis aflicción. En el mundo hallaréis aflicción. Le dijo el Señor Jesús, Padre, te los entrego como ovejas en medio de lobos. Entonces, ahí es donde yo quiero que usted piense si verdaderamente su forma de creer, la forma en la que usted idealiza las cosas, es una manera correcta o incorrecta. ¿Sí? Porque la fe no se trata ni de comida, ni de bebida, ni de lo que llena el vientre. Entonces, no podemos centrar nuestra vida de fe en las cosas que nos pasen aquí en la tierra. Aún así, nosotros podemos entender que, como está escrito acá, yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en esta vida, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, a partir de que usted cree en Jesús, usted ya es eterno. Pero, ¿qué es su tierra prometida? ¿Es ser el mejor empleado, como dijo el señor Conde? ¿Es ser la persona más influyente? ¿Que todo lugar en donde pise la planta de su pie va a ser bendecido? No, mi querido amigo, está muy equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué está equivocado? Porque, mi querido amigo, su tierra prometida es Jesucristo. Jesucristo. Ahora imagínese yo diciéndole esa predicación que hizo el señor de Conde, termina en Dante. Imagínese donde yo le diga esto a la iglesia primitiva. ¿Cómo le voy a decir yo a la iglesia primitiva? No, es que ustedes, todo lugar en donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Y su tierra prometida está aquí también, desde aquí, desde allá. Su tierra. Entonces, ¿qué pasará con la fe de ellos? ¿Qué pasará? Entonces, estaban siendo asesinados. ¿Este es mi reino? ¿Este es el reino de mi padre? No, mi querido hermano, mire, no estoy descontextualizando lo que él está diciendo. Pero yo quiero que usted piense muy bien, mi querido hermano. ¿Cómo yo le voy a decir esto a ellos? ¿Cómo voy yo a quitar Hebreos capítulo 11 con los héroes de la fe, en donde dice que el mundo no era digno de ellos? ¿Por qué? Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fueron aserrados, murieron martirizados, ¿sí? Fueron puestos ¿a qué? A escarnio. Pero no, tenemos que ser influyentes porque nuestra tierra prometida está acá. Mire, mi hermano, yo estoy de acuerdo en algo. Dios nos quiere bendecir. ¿Sí? Dios nos quiere bendecir. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero mi querido hermano, la bendición en esta tierra es una provisión. No es una bendición completa. ¿Por qué?
porque nosotros aún necesitamos ser regenerados, necesitamos ser mudados, necesitamos portar vestiduras blancas y eso lo haremos solamente cuando el Señor Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, nos quite a nosotros toda maldad. Solamente cuando estemos delante de Él y de nosotros desaparezca todo el mal, verdaderamente nosotros podemos entender y ver las cosas materiales como algo no tan significativo. Hay que entender esto. Entonces, hay predicadores que se centran en que aquí está la tierra prometida, mi querido hermano. Si el Señor Jesús murió para que usted tuviera la última casa del año y el Rolls Royce y el Jaguar y todas estas cosas que le dije anteriormente, incluso la mejor pareja del mundo, mi querido hermano, Dios es el Dios más barato que usted se haya podido imaginar. Y es un Dios miserable, porque Él no va a entregar, o sea, ¿qué Dios va a entregar a su hijo para que usted viva sabroso? Por favor, para que usted tenga carro casi beca. No, Él viene a entregar a su hijo para que nosotros tengamos vida y en abundancia. O sea, ¿cómo va usted a decirme a mí, cómo este señor en esas predicaciones me va a decir esto a mí? Y muchos me han dicho, venga, usted ya está cansón con ese tema, con ese señor. Pero, ¿cómo voy a...? O sea, yo escucho esos mensajes de Dante Gebel y me causan retorcijones. Y Dios está interesado en bendecirte, hermano. Yo no voy a contradecir eso. Pero, mi querido hermano, escúcheme muy bien. Tiene usted que ser maduro. En el mundo usted va a hallar aflicción. Es innegable. Le está diciendo a los discípulos, qué bueno que ustedes no estén allá. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? Porque obviamente cuando usted tiene dolor, usted no ve más allá de la situación que está sucediendo. Marta en ese momento no estaba pensando de que el Señor Jesús podía levantar a Lázaro. Incluso hasta en el último momento le dice al Señor Jesús, le dice, maestro, él ya está soltando dolores. No abras no quites la piedra. No quites la piedra, por favor. O sea, esto es terrible. ¿Sí? Entonces, mire el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Por qué está muy conmovido el Señor Jesús? Porque le está doliendo. ¿Sí? Y quiero hablar de qué le duele al Señor Jesús. ¿Qué le duele? Él ya sabía que iba a resucitar Lázaro. ¿Qué le duele al Señor Jesús? ¿Por qué se conmueve? Porque es muy frustrante que las personas no miren ni crean en sus palabras. Estoy hablando de las palabras del Señor Jesús, no en las propias. Mira lo que le dice Marta. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, obviamente no quiero negar la humanidad del Señor Jesús. No lo quiero negar. Yo creo que le dolió el saber que su amigo estaba muerto. Pero seamos muy conscientes de lo siguiente. El Señor Jesús no iba a perder allá su tiempo. Él no iba a perder su tiempo. Posiblemente podemos estar hablando de que se conmovió al ver a María y a otras personas llorando. Pero el Señor Jesús sabía que Él iba a traer una gran alegría. Él sabía que iba a resucitar ¿a quién? A Lázaro. ¿Verdaderamente está llorando por eso? ¿O por qué está llorando? Seamos lógicos. Él sabía, le hago yo una pregunta a usted, ¿él sabía que iba a resucitar a Lázaro? Sí, entonces, él al ver todo el mundo llorando, obviamente les pudo haber dicho, venga, tranquilos, no se preocupen, yo lo voy a resucitar, pero él viendo la situación, él también se puso y se condolió por lo que había pasado, pero por eso no estaba llorando, mi querido hermano, era porque había tal nivel de incredulidad allí, tal nivel, que verdaderamente él, o sea, ¿cómo usted puede entristecer a Dios? ¿Cómo usted puede entristecer a Dios? Porque es que pensamos, humanizamos al Señor Jesús. Pensamos que Él está aquí triste simplemente porque está viendo llorar a todos, pero el Señor Jesús ya la tenía clara aquí. A ver, si usted es el Señor, obviamente dice la Escritura, entristezcase con el que está triste, dice la palabra, ¿no? Entonces, Él le va a doler viendo las lágrimas de María, ¿cierto? Se conmovió. Pero para que el Señor Jesús llore y se ponga esto allí y vuelva a llorar, dice que nuevamente se conmovió, no es simplemente por el sentimiento que estaban allí. El Señor Jesús tenía un carácter y una firmeza muy tesa, muy fuerte. Es porque no le creían, mi querido hermano. No le creían. Ni siquiera los discípulos.
Entonces le digo yo, póngase usted al lado de los discípulos y mira al Señor Jesús. Nadie le creía. Y le dice a Marta, Marta, unas palabras antes, les dice, mire, en el versículo 17 empiezan a hablar ellos dos. Pero mire, cuando está mandando a quitar la piedra, él ya había hablado con Marta y le había dicho, su hermano va a resucitar. ¿Sí? Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Mire, cómase esto, hermano. Esto lo sabían quiénes, los primeros en la iglesia. La iglesia primitiva sabía esto, sabían de esta situación, sabían, porque ellos son tradiciones orales, sabían que Jesús había hablado con María y le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, jamás va a morir, le voy a dar vida eterna. Y si está muerto, lo traeré a la vida. Es lo que les está tratando de decir. Pero la queja de Marta es, y ella huele a feo. ¿Sí? Entonces ahora usted póngase en la perspectiva, deje la perspectiva de los discípulos, ahora póngase en la perspectiva de María. ¿Por qué María no salió al encuentro del Señor Jesús? Posiblemente María entendió algo. Posiblemente María entendió algo que de pronto usted y a mí nos interesaría aprender. Y esto es una opinión personal, no quiero que piense usted que yo le estoy dando una definitiva, pero quiero ser lógico, es que hay que ser lógico con las cosas, ¿sí? Aunque la Biblia en realidad tiene un sentido diferente, mire, la Biblia es muy lógica, tiene un sentido muy particular y quiero que usted entienda esto, la Biblia no la podemos leer con un sentido propio, sino que nota que cada cosa que yo he hablado tiene una intención, el escritor, porque no es una revelación que yo le esté dando a usted, no es que yo tenga la gran revelación, no, sino que el escritor le está queriendo decir algo a usted aquí. Mire el versículo 28. Habiendo dicho esto fue y llamó a María. ¿Quién llamó a María? Jesús. A María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. O sea, Marta se fue corriendo porque el Señor Jesús le mandó a decir a María, yo estoy aquí, venga. ¿Cierto? Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. O sea, el Señor Jesús no fue en busca de María. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí desde esta perspectiva sí podemos ver la humanidad del Señor Jesús, ¿cierto? Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sí? Mire la perspectiva desde María. A ver, usted me acaba de decir antes que el Señor Jesús no lloró porque se conmovió verdaderamente por la situación. Yo no le estoy diciendo en realidad eso. Yo creo que sí hubo humanidad en el Señor Jesús. Pero si usted es objetivo, vuelvo se lo digo, él sabía que iba a resucitar a Lázaro. La muerte no era el problema. ¿Cuál es el problema? Que las personas en medio de su dolor no ven a Dios. Pero el dolor Dios lo provee con el propósito de muchas veces mostrarse. Pero las personas no ven a Dios en medio de su dolor porque predicadores fraudulentos les han enseñado a no verlo en medio del dolor. Entonces, obviamente, dentro de la humanidad del Señor Jesús hubo llanto, sí, se conmovió, como está escrito acá. Posiblemente el escritor está diciendo, sí, él se conmovió. Pero mi querido hermano, seamos lógicos. O sea, sea sensato. Él ya sabía que lo iba a resucitar y usted me dice, está siendo muy redundante con el tema. Ya me lo dijo. Mire, mi querido hermano, quiero decirle lo siguiente. Cuando usted mira aquí esto, ¿por qué María no salió al encuentro del Señor Jesús? ¿Cuál fue la queja de María? ¿Sí? Mira el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
si usted hubiera estado aquí no hubiera muerto mi hermano, o sea, usted lo hubiera resucitado, ¿cierto? Ella no le está haciendo un reclamo, no le está diciendo como Marta, venga, nosotros nos mandamos a llamar, ¿por qué usted no vino? Le está diciendo, si usted hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto, ¿sí? Pero es muy diferente esto que dice María a lo que le dice Marta. Es muy distinto. Ahora, a lo que ella escuchó que le estaba llamando el Señor Jesús, ¿ella qué hizo? Corrió deprisa y se hincó. Esto no es algo que se muestra en dónde? En María, en Marta, perdón. Esto se muestra en dónde? En María. Entonces, María, ¿qué hace? Se inclina. Marta, ¿qué hace? Marta cree que merece el favor. Marta cree que si verdaderamente Jesús le ama, tiene que hacer lo que ella quiere. María simplemente se postra y le dice, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y llora profundamente. Entonces, cuando Dios mira ese acto de ella, es un acto de resignación a la situación que está pasando. Obviamente Dios entiende el dolor de María y dice, bueno, María no se está quejando de la situación. Marta se está quejando, María está aceptando la situación. Y es lo que entendió María. Al escuchar, recordemos lo que dije yo anteriormente, María, cuando vino anteriormente el Señor Jesús, lo único que hacía era postrarse ante los pies del Señor Jesús y estaba escuchando atentamente las palabras del Señor Jesús. Ella también creía en la resurrección, también creía en Jesús, pero ella lo hacía de una manera muy diferente. Tanto es así que cuando oye del Señor Jesús, sale corriendo porque el Señor Jesús la llamaba y se postra ante sus pies. Y como le digo, Marta le salió fue a pelearle, ¿no? A reclamarle. Es muy diferente esas dos perspectivas, mi querido amigo. Aún así son las perspectivas de dos personas que han perdido toda esperanza, porque el cuerpo ya hiede, ya huele a mal. Entonces, ¿qué le duele a Dios? ¿Qué le duele al Señor Jesús? Que las personas no le crean. Ahora quiero que usted mire la perspectiva de los judíos. Los judíos, aún después de que resucita Lázaro, empiezan a conspirar para matarle. Aún viendo. Y quiero ir allá, y usted dice, pero ¿por qué me está adelantando el final? Porque cuando usted termina de leer el capítulo, usted encuentra a un señor llamado Caifás, en donde hay una palabra que él dice, ustedes no entienden nada, es necesario que uno muera para que el pueblo viva. Esto está diciendo él porque a él le vino una revelación en ese momento, posiblemente ese sea el Hijo de Dios, pero él no entendía aún porque era un sumo sacerdote corrupto. La corrupción de Caifás y de los sumos sacerdotes es grande. Cuando usted mira el complot para matar a Jesús, y quiero que lo lea en caso, usted mira que Caifás reconoce que es necesario que uno muera. O sea, está hablando de la propiciación. Pero esto, obviamente, ya lo vimos en diciembre, cuando yo estuve hablando acerca de, hay una predica que yo quiero que ustedes vean también que hablo acerca de Caifás, que está hablando del rey, del sacerdote y del profeta, para que por favor la busquen. Entonces no voy a ir a tocar esto, pero a partir de ese milagro, ellos empezaron a intensificar las labores de búsqueda y de formas de cómo matar al Señor Jesús. En lugar de arrepentirse, ver que alguien es resucitado de entre los muertos, que estaba podrido allá, ellos empiezan a claudicar dentro de su corazón y decir, hay que matar a este sujeto. Aún sabiendo de lo que hizo. Y la excusa de ellos es que, oiga, tenemos que hacer algo porque este señor está haciendo demasiadas señales. Hay que matarlo. Leas en el contexto. Ni siquiera fue por la enseñanza. Está diciendo, oiga, este man está haciendo demasiadas señales. ¿Y es por qué? Porque los fariseos estaban contaminados por un señor llamado Herodes. Y Herodes había puesto sumos sacerdotes falsos allí para que esos sacerdotes estuvieran filtrando al pueblo y manipularan al pueblo. ¿Cuál era el gran susto y el gran problema con Herodes? Que él le tenía miedo al rey de los judíos, al verdadero rey, porque él era un edomita. ¿Y cuál era el miedo de los fariseos y de los sumos sacerdotes? Perder su cargo. ¿Nota esto? O sea, a ellos no le importaban si era el rey de los judíos, a ellos lo que les importaba era mantener su cargo. Como muchos predicadores de la prosperidad, no les importa dañar la fe de la gente. No les importa, hermano. Lo único que les importa, ¿qué es? Ellos mismos.
solamente están interesados es en ellos mismos. Herodes es sombra y figura de Satanás. Y el sacerdocio en ese momento es sombra y figura ¿de quién? De los pastores de la prosperidad, de aquellos pastores que le dicen a usted que usted va a tener carro, casa y beca. Que sin importar de que a veces vean señales, verdaderas señales de Dios y de que tengan su palabra, a ellos no les importa nada si no son capaces de vender su alma por unos pesos. Ese es el tema. Entonces, la perspectiva de los judíos es simple. Estaban llorando con Marta y María. Ven el dolor. Estaban llorando. Pero ellos no creían. Y lo primero que dijeron, oiga, pero si este lo amaba tanto, mire cómo lo amaba. Pero si fue capaz de darle vista al ciego, ¿por qué no fue capaz de venir rápido y darle salud a este señor? ¿Por qué permitió que muriera? La misma queja del pecador que no fue penitente ante el Señor Jesús. Recuerde que cuando muere el Señor Jesús hay dos cruces a los lados. Y uno de ellos decía, pero si usted es el Hijo de Dios, bájese y bájenos a nosotros, como exigiéndole a Dios una señal. Y hasta el sol de hoy los judíos piensan igual. Si usted es el Hijo de Dios, denos la señal de que usted es el Hijo de Dios. Esa perspectiva también es de muchos creyentes en la actualidad. Somos como los discípulos, somos como Marta y María y somos como los judíos. Así somos. Si usted se encasilló en alguno de esos tres, mi querido hermano, está en el lugar correcto. Si usted se encasilló en Jesús, está en el lugar equivocado. Porque hay muchos que piensan que son como el Señor Jesús. Y piensan que andan por encima del agua, piensan que pueden resucitar muertos, piensan que pueden tener una fe plena y que en ellos no hay pecado. Mi querido hermano, si alguno dice venir a Dios y dice que no tiene pecado, es mentiroso. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces, Él es la resurrección y la vida, porque en Él está la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Es necesario que usted entienda, cuando Él muere, Él desciende al infierno, le arrebata las llaves a la muerte, vence a la muerte y la besa en su cara. Le quita las llaves, arrebata a aquellos héroes que estaban en el seno de Abraham, los arrebata, sube al cielo y después se manifiesta a sus discípulos. Y gracias a eso es que nosotros tenemos fe. Pero yo, ¿cómo le voy a decir a la iglesia primitiva, mi querido hermano, que la tierra prometida está acá? Y que aquí está el reino de los cielos, un mundo tan corrompido y cochino, en donde todo es inclusividad, en donde el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, en donde tenemos que educar a nuestros hijos de una manera amañada, conforme nos dictan a nosotros psicólogos amañados, y en donde el gobierno nos prohíbe a nosotros tener una fe sana, genuina. En donde los políticos de turno utilizan las iglesias para manipularlas. Mire, yo soy apolítico y lo he dicho muchas veces. Y mire, hermano, muchas me han criticado porque dicen, claro, usted tiene que mantener una postura. Y esa postura es recomendarle a la gente que vote por el candidato que verdaderamente se acople a sus valores. Pero mi querido hermano, mire, yo le voy a ser muy honesto a usted. Yo en el hombre no confío. No confío ni siquiera en mí mismo. Mi confianza y mi fe está depositada en Dios. Ningún político hace las cosas gratis. Nada es gratis en esta vida. Y cuando los políticos están en su poder, aprueban una o dos cosas de las que de pronto yo como cristiano fui, voté, y bueno, eso es positivo, ¿no? Pero el resto son pura y física corrupción. Mentiras. Mentiras. Son engaños. He visto los púlpitos plagados de políticos, de personas que ofrecen cambiar este mundo, de ser una mejor nación. Puras mentiras. Puras mentiras. Y bueno, usted está en su facultad y usted puede votar por el candidato que a usted más le favorezca. Pero mi querido amigo, entienda una cosa, su tierra prometida no está acá. Y eso se lo digo yo iniciando año porque las personas andan confundidas con esto. Él es la resurrección y la vida, queriendo decir de que usted va a morir en esta vida, pero que Él lo va a resucitar en el día postrero. Y diciéndole, aunque usted esté como Lázaro, podrido, muerto en vida, yo soy capaz de darle a usted vida, levantarlo aún de entre los muertos. Nosotros también hemos sido Lázaro.
estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente Jesucristo es aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, cuando usted lea la Biblia, tiene que ponerse en todos los escenarios. Uno, como el discípulo incrédulo. Dos, como la que le hace reclamos al Señor Jesús. Tres, como aquella que se humilla, obviamente, ante el Señor Jesús y espera resignadamente las cosas. Cuatro, como los judíos. Y quinto, como los fariseos, hermano. Como los sacerdotes. Así somos nosotros. Y tenemos que encasillarnos en algún lugar de esos. Por lo menos sea como María. Por lo menos. ¿Sí? Pero mi querido hermano, si usted y yo somos honestos, lo primero que hacemos es ir a pelear con el Señor. No aceptamos su voluntad. No nos gusta. Lo que queremos es que Él haga nuestra voluntad. Y eso va a demostrar que Él nos ama. Pero yo quiero que usted se imagine algo. Hay un rey. Y usted es siervo de ese rey. Lo primero es que usted demanda una audiencia con Él. ¿Sí o no? Entonces, el gran rey dice que venga Él. Lo voy a escuchar. Entonces usted se acerca al rey. Usted no llega allá. Entonces, ¿qué? Yo. Entonces, ¿qué viejo? ¿Y mi favor? Lo que yo le pedí. ¿Y mi demanda? ¿Qué? ¿Usted por qué no me ha hecho lo que yo le he dicho? ¿Qué va a hacer ese rey? ¿Qué va a hacer ese rey? Dios nos tiene a nosotros una paciencia increíble. Increíble. ¿Cómo lo va a mirar el rey? Lo primero que va a decirle a usted es, mire hermano, se va a levantar, hágame un favor y trae una espada. Estoy hablando de un rey común y corriente. Estoy hablando de un rey malvado. Hágame un favor, me lo inclinan ahí. Y el mismo rey coge la espada y le baja la cabeza para no tener ningún acto de rebeldía con otro de sus súbditos. Él se va a hacer respetar. ¿Sí es así o no es así? Yo prefiero llegar allí como María. Me boto a los pies y con resignación le digo, Señor, si hubieras hecho algo por esta situación, hubiera pasado, pero yo acepto tu voluntad. No sé por qué lo permitiste. Si tú hubieras estado aquí, la cosa hubiera sido diferente. ¿Sí o no? El tema es que Dios está siempre con nosotros. O sea, que ese reclamo no vaya. ¿Cierto? Entonces, el rey al ver que el súbdito está humillado y reconoce su señorío, le va a decir, hágase como esta persona quiere. Porque me reconoce como su Señor. Y le decimos Señor a Dios, le decimos Señor al Señor Jesús. ¿Cierto? En realidad, ¿creemos en su deidad? ¿Creemos que Él está vivo? ¿O somos altaneros y pensamos que porque le hemos hecho algún favor a Dios, lo digo entre comillas, Él tiene que ser como el mago de la lámpara de Aladino? Es absurdo, es estúpido que usted piense de esa manera. Y debería hielársele a usted la piel pensar de esa manera. O sea, es increíble que las personas en la actualidad piensen así acerca de Dios. Nuestro deber es leer las Escrituras y reconocerlo a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tener una actitud humilde. Amén. Es lo que a nosotros nos compete. Pero cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, nos tenemos que aferrar a Él. Porque Él es la resurrección y la vida. Nos conviene estar del lado de aquel que nos ha dado vida eterna. Respetarlo. Yo quiero que usted piense en lo siguiente. Como seres humanos hemos experimentado todos dolor. Estamos aquí, como dijo el Señor Jesús, en el mundo hallaréis aflicción. O sea que la aflicción es algo que usted puede encontrar en este mundo. No es algo a lo que usted le pueda huir. Entonces, Él dijo, en el mundo hallaréis aflicción, es porque va a ser así. Piense lo siguiente. ¿Usted va a poder huir de la aflicción? Ahora, si usted no tiene aflicción, mi querido hermano, preocúpese. Porque entonces, ¿qué fue lo que Él dijo allí? Ni una jota, ni una coma de mi palabra va a pasar desapercibida, ni se va a olvidar, ni voy a anular. Se va a cumplir.
Las aflicciones hacen parte de la vida del creyente, pero ninguna aflicción debe usted alejarlo de el amor de Dios. ¿Qué nos separará a nosotros del amor de Dios? Hambre, angustia, persecución. Nada, antes que todos somos más que vencedores. Nuestros problemas y la aflicción que nosotros vivamos en este mundo hace parte de nuestro proceso de formación. Usted ya es eterno a lo que recibe el Señor Jesús. Pero la respuesta más lógica al dolor es, en Él voy a esperar porque creo que mi Redentor vive. A Él voy a humillarme porque creo que Él va a tener misericordia de mí. Esa debe ser la respuesta. Debo ir aceptando lo que Él decida. Como el Señor Jesús en el Gólgota. Dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, está reconociendo el señorío del Padre. Y le está diciendo, Señor, Padre, si es posible, pase de mí este dolor, me va a doler mucho. Pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Si el Señor Jesús pasó por eso, ¿por qué usted no? Porque la Biblia es historia. Porque la Biblia hay que dejarla pasar. No, mi querido amigo, mire. Sea sensato. Sea sensato. El amor del Dios Todopoderoso tiene responsabilidad. Y vas a pasar por aflicción. Pero la buena noticia es que Jesucristo siempre estará contigo. Y así creas que Él ha llegado tarde, no te preocupes, haz lo que hizo María. No haga lo de Marta, haz lo que hizo María. Humíllate. Y aún así podemos ver la humildad que hay en el Señor Jesús. Porque a pesar de que salió a reclamarle y que fue insistente en su reclamo, y de que aún así, después de que le dijo que iba a resucitar a su hermano, ella no quería ni siquiera que quitaran la piedra, aún así el Señor Jesús respondió con humildad. Espero que veas el carácter de Dios, veas tu posición como persona que no tiene mayor valor, sino el único valor que tú tienes es Jesucristo, y veas esto como lo único que debes tener en tu vida de fe. No una fe fingida, no una fe que quiere manifestarse a través de lo económico, sino una fe genuina, una fe que espera de Dios la voluntad de Dios, no la voluntad propia. Espero que este mensaje te haya servido de edificación y que haya aumentado tu fe de una manera exponencial. Y que entiendas que tu único refugio y que el único lugar en donde tú puedes ir en un momento de desesperación, en un momento de angustia, en un momento de depresión, en un momento en donde definitivamente tú dices, estoy perdiéndolo ya todo, tú acudas al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si este mensaje te gustó, te invito a que lo compartas, le des like, le des me gusta, ya que con esto nos puedes ayudar a crecer. Por favor, suscríbete, que con esto nos ayudas un montón. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.